Saludos y mil bendiciones para todos ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo y todos mis oyentes. Mil bendiciones a cada uno de ustedes y a las familias. Hoy se origina este mensaje basado a dos hombres de Dios que tienen unas interpretaciones un poco diferentes, no son contradictorias. Parece ser, pero no lo son. La palabra de Dios nunca se contradice. La interpretación humana lo puede contradecir o expresar a su manera, pero me gusta llevar mensajes basados a las Escrituras, con evidencias bíblicas, para que nadie pueda refusar o rechazar el mensaje de Dios. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Yo quiero tocar hoy el tema, una fe completa. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen fe, piden algo, pero no lo reciben. Y yo quiero que tú aprendas por las Escrituras, lo que las Escrituras nos enseñan acerca de este tema. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo dice que somos salvos por gracia, pero dice por medio de la fe. En otras palabras, que somos salvos por la fe. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está hablando de que la salvación viene por la fe. Pero si usted lee la Biblia completamente, hay otro hombre de Dios llamado Santiago. Y en el capítulo 2, del 14 al 18, Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Uno dice que por medio de la fe, no por obras, y Santiago dice por medio de la fe con obras. No se están contradiciendo. Lo que Santiago está es añadiendo algo que es verdad. Pablo no está mintiendo o no está negando algo, sino que Pablo solamente le está diciendo somos salvos por gracia y por la fe, por medio de la fe, no por obras solamente. Es lo que Pablo quiere decir. Ahora, la razón para indagar acerca de la fe completa es buscar en la misma palabra que ella nos dé a nosotros por medio del Espíritu Santo la interpretación correcta que el Espíritu Santo quiere darnos. Y lo primero que vamos a hacer es ir a Hebreos capítulo 11. ¿Qué es la fe en realidad? Y en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, es seguridad, pero es creer. La fe es creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras importantes en la fe y es la certeza y es la convicción. La certeza es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tienes que creer. Tienes que creer. Si necesitas algo y lo pides con fe, tienes que creerlo. Tienes que tener la certeza de que va a suceder. Pero cuando analizamos bien, la fe no solo es creer. Hay algo más ahí y es la convicción. Yo no dije que la fe no es creer, yo dije que la fe no es solo creer. En otras palabras, tienes que creer, pero también tiene que tener convicción. ¿Cómo tú puedes tener convicción? ¿Cómo tú puedes estar seguro, convencido totalmente de que lo que tú estás pidiendo, el milagro que tú pides, sea cual sea, pueda suceder? Bueno, para entender la convicción, lo que significa esa palabra realmente es la palabra misma. Estar convencido. ¿Cómo tú puedes ser convencido? Por medio de la palabra. Ahora, quiero tocar aquí algo. Y la Biblia dice claramente en el libro de Juan, capítulo 1, que el verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. El verbo era Dios. Y aquel verbo en el versículo 14 del capítulo 2 del libro de Juan dice, y el verbo o la palabra se hizo carne, representa a Jesús. Lo que la Biblia está tratando de enseñarnos es que
cuando nosotros oramos en fe y estamos en la certeza, en creer, necesitamos la palabra de Dios, que es la convicción, es lo que nos convence y nos da la seguridad de que lo que estamos pidiendo va a ser hecho por medio de Dios, pero usamos la palabra, creemos la palabra. Así que la fe es creer en la palabra. Es lo mismo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso depende ahora de si tú crees en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestro sanador. Así que cuando usted pida en oración, creyendo en fe, usted tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí, tu milagro está dispuesto a ser hecho, pero tu parte es creer en fe, como Pablo dice, por la fe. Pero también hay que entender que tú tienes que hacer una obra, y la obra es creer, pero en la palabra, es leer la palabra. No es solo pedir algo por pedirlo. Necesitas la palabra de Dios para que te dé la fuerza y la convicción y la seguridad de que lo que tú estás pidiendo será hecho. Todo lo que pidas al Padre creyendo será hecho. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, conociendo lo que Jesús hizo y lo que es capaz de hacer, será hecho. Ahora, cuando vemos esto en las Escrituras, nos damos cuenta entonces que cuando Santiago dice en el Santiago capítulo 2, en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe. En otras palabras, tú crees. Y yo tengo obras. Y otro dice, yo tengo la convicción, la palabra. Mientras, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que tú crees, pero sin la convicción, sin la palabra. Mostrar que tú crees en lo que tú quieres, pero sin utilizar la palabra. Es lo que él dice. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Y yo te voy a mostrar que yo creo por la palabra. El poder de recibir lo que buscas es la fe. Pero la fe tiene que estar conectada a la palabra de Dios. Tiene que estar conectada al dador de la fe. Tiene que estar conectada al poder de creer que lo que Dios dice es verdad. Tiene que haber una conexión entre tú y el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo. No puedes tener una fe a media. Te voy a dar un ejemplo de un hombre de Dios, que aún Santiago mismo habla de él. Era un profeta del Antiguo Testamento y él oró para que no lloviese por 3 años y medio. Y no llovió. Pero luego de pasar los 3 años y medio, él vuelve a orar y llueve. Este profeta llamado Elías tenía algo que movió el corazón de Dios a responder tal petición. Y ese algo era la fe. Tenía más cosas, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Estar seguro, la convicción, estar convencido de lo que no se ve, pero convencido en la palabra de que Dios te va a responder y te va a dar lo que tú necesitas. La fe es el vínculo o el camino más exacto para lograr lo que tú quieres, para acercarte a Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la fe es aquello que Dios nos da para poder facilitarnos, poder tener y lograr aquello que Dios quiere que tú tengas. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que tú creas en Dios, creer que le hay. Y es necesario que tú obedezcas la palabra de Dios para que tengas convicción y seguridad. No puedes orar
a medias. Tienes que entender que creer va acompañado de una obra que es leer las Escrituras, que es buscar a Jesús, que es creer que Dios lo va a hacer. Esa es tu convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, estar seguro, pero es la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios es aquello que todo ser humano necesita. Es el momento de establecer tú una relación con la palabra de Dios. Y te voy a decir algo. Una cosa es la palabra de Dios, la cual no hay error en ella, la cual no hay nada mal puesto o mal dicho, que le haya dicho mal. La palabra de Dios es perfecta. La palabra escrita, porque las imprentas, posiblemente hay algunas fallas, pero no en el mensaje o en la palabra que Dios habló. Es perfecta. Por eso es necesario que cuando nosotros leemos la palabra escrita, como ha sido traducida en tantos idiomas, podamos tener la certeza y la convicción de que estamos creyendo a una palabra verdadera. Hay muchos libros por ahí. Cada vez hay muchas más traducciones. Y hay Biblias bastante extrañas. Pero si tú buscas al dador de la palabra, a Dios, si te acercas a Él por medio de Jesucristo, Él te va a dar el Espíritu Santo que viene de Dios mismo para enseñarte a ti y a mí la verdad de lo que Él habla, que es su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Dios quiere que tú actives tu fe. Créele a Dios por tu milagro. Créele a Dios sin dudar, sino que créele convencido de lo que Él dice en su palabra es verdad. Y tú verás que tu milagro será automáticamente hecho para que puedas disfrutar de una mejor vida, de una mejor salud y un mejor bienestar. Antes de cerrar, quiero decir, si tú no conoces a Jesús, di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que he pecado, perdona mis pecados, creo en el sacrificio en aquella cruz donde derramaste toda tu sangre por mí y me limpiaste y me salvaste y me escribiste mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Bautízame con el Espíritu Santo, el gran Maestro, porque Jesús dijo, Él hablando del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y en otro lugar dijo, Él dará testimonio de mí. El gran Maestro es el Espíritu Santo. Él te va a enseñar. Él es el que nos enseña. Aún a los 5 ministerios, Él es quien nos enseña. Que el Espíritu de Dios venga sobre ti y tú puedas tener una vida abundante, una vida de gozo, de paz, una vida de amor y compasión por las demás personas. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Has aceptado al Señor y has tomado la decisión más grande. Ve a una iglesia, reúnete a una iglesia y sé parte de ella. Que Dios me los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un fuerte abrazo para ti y nos vemos muy pronto. Bendiciones.